Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Si quieres que el Valle no siga al revés, vota conciencia por Cristian Garcés. Tu voto es por Cristian. Si quieres justicia, con Cristian. Castigo al corrupto, con Cristian. Porque los honestos somos más. Salvemos al Valle. Cristian Gobernador. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Felipe Montoya, quien se desempeña como asesor de paz en la Alcaldía de Cali. A él lo saludamos y le agradecemos por estar en el programa. Buenos días, doctor Montoya. Buenos días para ti y para todos los televidentes, un gusto compartir este espacio contigo. Nos acompaña también el doctor Norberto Tascón, panelista frecuente en nuestro programa, ya ustedes lo conocen, es opinador profesional en varios medios y es dirigente político en la región. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para el doctor Montoya, para toda nuestra amable audiencia, un respetuoso saludo en este día. Muy bien, pareciera que los dioses se confabularon positivamente para aprovechar la presencia del doctor Felipe Montoya hoy en este programa, dado que precisamente hoy los colombianos estamos atentos a lo que puede ser la noticia más trascendental que recibamos después de 3 años de negociación entre el gobierno nacional y la comandancia de las FARC en La Habana, Cuba. Las noticias extraoficiales que circulan hablan de que desde hace más de una semana se tiene cocinado el documento oficial que da cuenta y razón del acuerdo que las dos partes ya tienen sobre lo que llamaríamos la justicia restaurativa, la justicia reparativa, qué hacer con los militantes guerrilleros, tanto de base como los de mayor nivel, frente a la restauración y restitución del dolor y del despojo de que han sido víctimas muchos colombianos, pero también cómo ellos van a reconocer su responsabilidad y cómo van a pagar, para decirlo de alguna manera, a los colombianos todo ese daño que hoy reconocen, que no necesariamente va a pasar por lo que se llaman las frías celdas de una cárcel, pero que en todo caso simbólicamente tienen mucho significado en cuanto a lo que se pretende lograr a partir de este momento. Doctor Felipe Montoya, usted antes de ser asesor de paz estuvo vinculado durante 4 años, creo, a la Agencia Colombiana de Reintegración, que quiere decir que usted conoce de primera mano el día a día de los procesos de desmovilización, porque esa es la agencia colombiana, la que está pendiente de que aquel guerrillero o paramilitar que por una u otra razón quiere dejar las armas, quiere dejar ese mundo y viene buscando el auxilio del Estado, bueno, ahora con más razón la Agencia Colombiana de Reintegración y las oficinas de asesoría de paz como las que usted dirige en Cali van a tener mucho oficio. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿cuál es la expectativa que usted tiene frente a lo que parece ser
la noticia más trascendental que vamos a tener los colombianos hoy? Bueno, yo creo que llegó el momento de no retorno, creo que llegó el momento realmente de la esperanza, llegó el momento de que los colombianos muy probablemente conozcan esos sapos que se van a tener que tragar también, pero que los empiecen a asimilar desde ya. Llegó el momento de que los colombianos entiendan que este proceso no es fácil, son 3 años de negociaciones públicas, a eso hay que sumarle el tiempo que negociaron antes de hacer público todo este proceso, pero de que los colombianos entendamos que lo que necesitamos es apagar los fusiles, que necesitamos, que ya llegamos a un punto de 7 millones de víctimas y que no podemos seguir llenando de víctimas este país. Yo personalmente soy optimista con respecto a los anuncios del presidente el día de hoy. Yo creo que a Colombia todavía nos hace falta conocer más, hace falta todavía socializar más el proceso, pero soy optimista y confiado en que las noticias hoy para Colombia van a ser históricas y de verdad que gusto, ojalá mis hijos y nosotros seamos esta primera generación de la paz. Doctor Tascón, usted que ha sido dirigente político en la región y que sé, porque conozco su pensamiento en este sentido, ha apoyado de manera irrestricta este proceso de negociación del gobierno con las FARC. ¿Qué expectativa le generan estos anuncios que aún son extraoficiales, pero que todo indica se van a confirmar en las próximas horas? Pues lo que hemos conocido, José Alberto, es que el presidente, de paso para la reunión de Naciones Unidas en Estados Unidos, quiere hacer una escala en Cuba, en razón a que me da la sensación se adelantó mucho, así no se haya hecho público, pues con la llegada del Papa Francisco allí a Cuba, y todos sabemos que dentro de sus propósitos como máximo jerarca de la Iglesia está abocar el tema de la paz en Colombia, y en sus homilías encontramos ese mensaje muy directo, tanto para el gobierno como para las FARC, de no darle más tregua a esto, de no dejar pasar más el tiempo, porque ese tiempo que en algún momento dado se estaba utilizando en beneficio de los diálogos, les ha dicho el Papa, puede convertirse desafortunadamente en su propia suerte y desbaratar de pronto todo lo que se ha construido, aunque hablamos de no retorno, que esperamos todos los colombianos se dé. Pero me parece que entramos al punto más complicado de la negociación. Fíjese usted, cuando creíamos que no, y cuando creíamos que en Colombia nos íbamos a preparar muy rápidamente para la firma del tratado de paz, pues hemos visto con mucha preocupación, pues que precisamente hasta el presidente de la República, y ya hoy comencé a escuchar voces como la del procurador, por ejemplo, aceptando que las penas a los guerrilleros pueden pagarse en colonias agrícolas, que pueden crearse unos sitios especiales donde ellos puedan ir a pagar sus penas. Cobra fuerza nuevamente las penas accesorias o transicionales, como el desminado, el levantamiento de cultivos ilícitos, etcétera. Y todas estas cosas lo que nos están colocando exactamente es en que ya el Congreso, el Estado Mayor de las FARC, que está en La Habana, y el presidente con esta visita, que puede ser fugaz, yo no sé si haya un encuentro directo con ellos, pero de pronto sí puede ser por lo menos ese encuentro con la comisión negociadora que tiene el gobierno, para afinar esos puntos que creo sensibilizaron al país. Es que el mismo Papa decía cuando visitaba a un recluso, aquí no solamente debe entrar el hombre, aquí debe entrar el perdón, y en eso comparto totalmente con el funcionario del municipio, el doctor Zúñiga, Montoya, que esa es la primera condición para una reconciliación. El día que no nos despojemos del odio, entre otras, veía yo con mucha desfachatez cómo todavía esa ultraderecha, porque es que ni siquiera es derecha, es una ultraderecha recalcitrante, pretendía recoger firmas en el país que para que eso no avanzara, o para que se acabara por lo menos la posibilidad de entrar en esta etapa de la negociación de las penas alternativas.
Eso me parece que no le hace nada bien al país. Lo que usted decía, doctor, ya es suficiente, doctor Montoya. ¿Para qué más víctimas? Si no son suficientes 7.000, si no son suficientes los 150.000 desplazados que ha generado el conflicto, si no es suficiente las 250.000 víctimas de esta etapa del proceso en el que las FARC se dieron a la vida pública como un movimiento guerrillero, pues entonces, ¿qué es lo que nos sensibiliza? ¿Qué tenemos que esperar para tomar una decisión? Entonces, cualquiera de las decisiones que se vayan a dar en Cuba, y yo comparto que ya el presidente asuma su responsabilidad en materia de decir, vamos a sacar este proyecto adelante, y hasta aquí son las negociaciones, porque ya lo que queda es firmar los documentos. Doctor Montoya, entonces ahora yo le quiero decir, mi mamá es la primera televidente del programa, mi mamá tiene quinto de primaria, o sea, a ella hay que hablarle en un lenguaje muy plano para poder que entienda las cosas, pero igual mucho jubilado, mucha ama de casa, mucho estudiante, están allí pendientes de escuchar información que el único propósito que tiene es de darle elementos de juicio a la gente para que ella solita vaya encontrando el camino de sus propias decisiones. Le pregunto a usted, como funcionario público que tiene que ver con esto que se llama la paz. La paz puede convertirse en una palabra que diga mucho y sea hueca, no diga nada porque no se encarna, pero en el día a día, ¿qué va a significar este proceso de negociación con los guerrilleros? O sea, usted con su experiencia, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos alertarnos los colombianos de a pie, los normales? ¿Qué vamos a tener que hacer con ese grupo, esa militancia de unos 8.000 hombres y mujeres? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué debe hacer el gobierno y qué debe hacer la sociedad civil? 1. Y 2, ¿qué va a pasar con la contraparte? Es decir, con los que no son guerrilleros, sino los que han querido ser contraguerrilleros o paramilitares, para que no vayamos a tener una pachicha de un año y después volvamos a explotar en otra nueva guerra fratricida. Es una pregunta que todo muy buena, difícil de contestar, difícil de entender para el público qué implica la paz para cada uno. Nosotros hicimos en la asesoría de paz un ejercicio, por decirlo así, no académico, de preguntar en las 22 comunas de Cali qué significaba el proceso de paz para ellos. Que lastimosamente a ninguna le interesa qué pasa en La Habana. ¿A ninguna comuna? No, porque les interesa de pronto en la 22 y en las comunas de estratos 5 y 6 un poco más, pero a ellos les preocupan los muertos de la esquina, les preocupan las pandillas, les preocupan las bandas criminales. Entonces se han ido despreocupando un poco de La Habana. Sin embargo, lo de La Habana es trascendental. A mí como ciudadano de a pie en Cali, si bien el proceso de paz no se está firmando con las pandillas, esto sí implica que haya unos recursos adicionales, unos recursos que se van a dejar de gastar en territorio o en terreno o en campos de batalla, que hoy en día tendrán que ser invertidos en seguridad ciudadana. Yo también debo decirlo, yo que soy en la asesoría de paz, que es la persona, la entidad encargada de atender las víctimas del conflicto, hoy en día más del 80% de las víctimas que llegan a Cali, que el año pasado fueron 17.000 que se presentaron su declaración en Cali, son producto de las bandas criminales, y no son con ellos con los que estamos negociando. El tema para el Pacífico colombiano, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Tumaco, Barbacoas, todos estos municipios que están viviendo una situación de violencia e inseguridad muy grande, no es precisamente provocada por las FARC. Sin embargo, en el país son muchos los territorios que se van a recuperar, son muchos los territorios bajo los cuales hoy en día tiene cierto control o cierta capacidad de daño la guerrilla, que van a ser recuperados por el gobierno. Eso también le va a permitir, y yo creo que es urgente que el gobierno nacional empiece a diseñar esos planes de retorno de las personas que por una u otra razón, por cuestiones de violencia, se tuvieron que desplazar hacia la ciudad de Cali o hacia otros centros urbanos grandes. Hoy en día tienen la oportunidad de poder regresar a su tierra, de poder volver a vivir en el marco de sus costumbres, volver a cultivar la tierra. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes logros que tiene el proceso de llegar a firmar la paz. Nos escandalizamos mucho, a ver, los comandantes guerrilleros no son más de 100, ¿entiendes? O sea, los grandes tomadores de decisiones no son más de 100, pero como tú lo decías, son 8.000 hombres armados los que hay detrás.
esos 8.000 hombres armados pueden llegar a representar cerca de 24.000 desmovilizados. Nosotros no estamos hablando de 8.000. Realmente la estructura de las FARC está dada porque cada hombre armado tenga al menos 3, entre 2 y 3 personas de apoyo en temas logísticos, de milicias. Entonces eso quiere decir que estamos hablando de alrededor de 24.000 desmovilizados. Pero yo, como se lo manifestaba al doctor Sergio Jaramillo la semana pasada, que tuvimos una reunión con él, y que también nos mandó el mensaje de que nos fuéramos preparando estos gobiernos locales para la firma del acuerdo, a mí eso me dejó muy contento en realidad y muy esperanzado, como que nos iba a tocar a nosotros antes del 31 de diciembre, ojalá, esa firma del proceso de paz, pero yo se lo manifestaba a él, a mí lo que menos me preocupa es lo que va a pasar con esos guerrilleros. Hoy en día Colombia tiene, y no lo digo porque haya trabajado ahí, lo digo porque además yo estuve encargado de las relaciones externas y la cooperación internacional en esa agencia durante un tiempo, y visité y conocí diferentes procesos de reintegración en el mundo, y Colombia tiene el mejor proceso de reintegración del mundo, el mejor organizado, el que le garantiza las mejores condiciones al desmovilizado, el que en realidad tiene una mecánica de hacer que esa persona que un día estuvo en armas pueda reintegrarse a la vida civil con componentes como educación, como formación para el trabajo, como proyectos productivos que están dentro de esa ruta, y yo creo que eso es lo que hace realmente que este sea el mejor proceso de reintegración del mundo. Hay que generar unos espacios de reconciliación, hay que hacerle entender, tal vez el vecino no esté listo para tener a su casa al lado a 3 desmovilizados. Nosotros en Cali nos hemos dado esa tarea desde que yo llegué a la asesoría. Nosotros en la asesoría tenemos 3 desmovilizados trabajando dentro del equipo de trabajo. Son maravillosos, personas con una capacidad primero que todo de agradecimiento, de entender que se les está dando una mano, y hoy en día son como cualquier otra persona del equipo, con las mismas responsabilidades que tiene cualquier persona del equipo, con la misma capacidad de trabajo, incluso superior en muchos casos que el resto del equipo, y esas son las oportunidades que nos tenemos que empezar a dar. Y empezar a entender que las víctimas necesitan una reparación. Para ellos seguramente va a ser duro este paso de entender que hay personas que no van a pagar cárcel, que van a estar en la calle, que van a participar en política seguramente, pero creo que tiene que haber procesos de acompañamiento psicosocial, de poder también dejar de lado estos programas asistencialistas que hoy en día tienen las víctimas, y empezar a empujar para que la paz no solamente no nos lleve a más muertos, sino que nos lleve a ser un país económicamente viable y mucho más productivo. Con la venia del doctor Tascón, permítame le hago una segunda pregunta complementaria. ¿Qué están haciendo ustedes con los empresarios? Es decir, no con los chiquiticos, sino con el empresario mediano, grande, importante, que tiene capacidad de financiar, capacidad de generar puestos de trabajo, capacidad de generar contrataciones satélites. ¿Hay algunas experiencias piloto ya? Las experiencias las hay, las tiene. La agencia colombiana tiene unas experiencias valiosas, sin embargo se quedan cortas. A la gente todavía le da temor, y ese estigma que tiene el desmovilizado, el susto de trabajar con una persona que en su momento estuvo dedicada a las armas, es muy fuerte. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más allá, hay que generar incentivos también para la contratación de desmovilizados y de víctimas, pero incentivos reales, no incentivos como la ley de mi primer empleo, en fin, temas que realmente incentiven a la contratación de estas personas, que esto nos lleve a un desarrollo económico. Lastimosamente, y también lo dije la última vez en una reunión con empresarios, acompañaba al director de la ACR, siempre que vos te sentás con empresarios, todos te dicen sí, muy bonito, mándeme la hoja de vida, y así quedamos, y en eso quedan esas reuniones en clubes, y en eso quedan esas reuniones con muy buenos desayunos, pero a la hora de contratar se ve muy poco. Son todavía muy pocas las empresas, las hay empresas, y qué pena decir marcas, Coca-Cola, Home Center, el ejemplo que está dando hoy en día Panaca con la contratación de desmovilizados en su parque en la zona cafetera, en fin. La Fundación Carvajal es una fundación que apoya permanentemente y que promueve esas iniciativas productivas, pero tenemos que ir más allá. Cuando uno habla en cifras, hablar de 24.000 versus 7 millones de víctimas, estamos hablando de una población muy pequeña que realmente se puede atender, y hoy en día el país está preparado para atenderla y el gobierno está preparado para atenderla. Los que nos debemos concientizar son los ciudadanos, de entender de que llegaron esos nuevos vecinos, que tenemos que abrirles las puertas, no solamente a ellos, sino abrirles las puertas a la reconciliación.
Doctor Tascón, y usted como vecino, como ciudadano caleño, ¿cuál es como su actitud? Ya no la del político, ya no la del opinador, del periodista, sino la del vecino, frente a esa realidad que anuncia el doctor Montoya. Vamos a tener que convivir con quienes han estado en el mundo de la guerrilla y de la guerra durante tantos años. Pues José Alberto, para mí eso no es un elemento extraño, yo convivo con ellos, porque es que al pueblo que fueres a lo que vieres, decía sabiamente nuestros antiguos. Pero hay un elemento que es totalmente fundamental y eso no se puede quitar simplemente como borrando. Cali es la capital del posconflicto. Eso es una realidad, londa y lironda, como decían los viejos. Cali se ha convertido en el epicentro donde efectivamente el posconflicto está teniendo todos los elementos necesarios para conjugar. Y me parece que estas oficinas, tanto en Cali como en el gobierno departamental, juegan un papel muy importante, porque es que precisamente sobre este eje están girando todas las demás ciudades y departamentos. Usted sabe que finalmente el conflicto armado se radicó fundamentalmente cuando fue desplazado desde el Putumayo y desde el Meta, que eran, inclusive el mismo Huila, que eran los sitios donde operaban las FARC en sus momentos duros, pues como consecuencia de haber sido permeadas, los grupos guerrilleros terminaron desplazándose hacia la costa pacífica y terminamos viendo que estos departamentos como Nariño, Cauca, Valle y Putumayo se convirtieron en el corredor donde permanentemente campean precisamente esas fuerzas rebeldes. Recuerde usted que el último jefe de las FARC que fue dado de baja fue precisamente acá, en este corredor. Luego eso significa que Cali, como una de las capitales que más desarrollo tiene en el suroccidente colombiano, pues se vuelve efectivamente el sitio predilecto a donde están llegando tantos personas pues que desplaza el conflicto armado. Y allí es donde los gobiernos municipales y departamentales tienen que sensibilizarse para jugar una tarea muy importante. Parte de eso es exactamente lo que ustedes están planteando. Es que el primer paso para que haya paz es la reconciliación. El primer paso para que uno reconozca ser un enfermo es aceptar la enfermedad. El primer paso para entender que esto necesita una solución es saber que tenemos el problema en la mano y por consiguiente, si ya estamos sensibilizados de eso, pues automáticamente lo que tenemos que es buscar las soluciones. ¿Cómo no decir que es que esos 28 o 29 billones de pesos que se gastan en guerra, que se gastan en la pólvora, son más productivos que invirtiéndolos en cualquiera de los territorios que están influenciados no solamente por problemas de guerrilla, José Alberto, y lo decía el asesor de la paz, están bien influenciados por las consecuencias de lo que ha sido, fíjese usted, la desmovilización sin programas de reinserción real. Entonces todas estas personas que se quedan, por decir, sin trabajo porque no aprendieron sino a ser gatilleros, porque no aprendieron sino a ser extorsionadores, porque son cuidanderos de laboratorios, etcétera, pues automáticamente quedan como sin una función que hacer y es allí donde se van pasando y van mutando, por decirlo mejor, de un estado delincuencial a otro. Entonces teníamos paramilitares, los paramilitares se degradaron y ese degradamiento llevó a que creáramos las bandas criminales y luego se han ido degradando a las pandillas y luego vimos las casas de pique, etcétera. Es decir, que si se ataca el mal de raíz y concientizamos a nuestra gente que el delito no es la mejor forma de vida, así para unos que son los negociantes de la guerra sí, pero para el común de los ciudadanos, los que queremos vivir bien y los que estamos en las ciudades recibiendo el impacto de lo que está sucediendo precisamente en la zona rural del país, pues la mejor salida es esa, porque pacificar los campos es descongestionar también las ciudades para que mucha gente que está en la ciudad y que no sabe vivir en la ciudad regrese al campo a través, por ejemplo, de la ley de tierras, que me parece una salida muy importante. Bueno, pero entonces ahora usted dijo en la primera intervención que habían hecho un ejercicio no académico, un ejercicio exploratorio,
de cuál es la percepción que tiene la gente del común en las 22 comunas de Cali, y que le llamaba poderosamente la atención que la gente no, La Habana como que no existiera, como que ese proceso es invisible para la gente del común, porque está preocupada es por el raponeo, por la pandilla, etcétera. Entonces, vengámonos a Cali. Nosotros, si se firma el proceso como esperamos todos, y me imagino yo que el gobierno nacional va a comenzar a asignarle a las diversas alcaldías y departamentos programas y también presupuestos, eso no significa que una oficina como la que usted dirige se va a dedicar exclusivamente a atender a esos reinsertados que van a ser matriculados en esos nuevos programas, sino que usted va a tener que atender eso, pero sin dejar de atender el día a día de la cotidianidad de la falta de paz normal en la ciudad. Los pandillas, el sicariato, el atraco, el raponeo, etcétera. ¿Cómo está, a juicio suyo, hoy el ambiente de convivencia, de paz que se respira en la ciudad de Cali, en esas comunas que ustedes han auscultado? Ya uno tiene que ser realista de la ciudad en la que vivimos, entender que se ha venido mejorando, pero todavía seguimos siendo una ciudad supremamente violenta, todavía seguimos con los índices de homicidios muy por encima de la media nacional. Muchos de esos homicidios son producidos por convivencia o por pandillas. Aquí en Cali, perdónenme la palabra, pero yo que hago parte del Consejo de Seguridad, donde evaluamos uno a uno los muertos de la ciudad semana por semana, pero ahí sí digo, perdónenme la palabra, nos matamos por unas pendejadas, muchas veces, que da tristeza, pero también nos damos cuenta cómo los jóvenes y los niños cada vez se van involucrando en organizaciones criminales, inicialmente en parchecitos chiquitos, en convitos, posteriormente a pandillas y bueno, algunas terminan mutando a bandas criminales. Tenemos que trabajar más. Yo creo que el proceso de paz o la firma de un acuerdo nos tiene que generar recursos para establecer programas serios de prevención, que es ahí donde está uno de los puntos cúspides en cualquier proceso de paz, y son las garantías de no repetición. Pero aquí hay que entender que esas garantías de no repetición no solamente se deben dar a las víctimas o a los 7 millones de víctimas que tenemos hoy en día, sino entender que la principal víctima que tiene el conflicto armado es Colombia, y es a Colombia quien se le deben dar esas garantías de no repetición. Uno está acostumbrado a que la prevención se hace con cosas chiquitas. Aquí estamos acostumbrados a que hacemos un torneito de fútbol en un barrio y entonces ahí ya estamos haciendo prevención, hacemos un festival de fin de semana. Eso es bien, eso está muy bien. Yo no estoy criticando esas actividades, pero esas actividades tienen que ir articuladas. Esas actividades no pueden depender de una administración municipal o no, de quién esté a cargo de la administración municipal. Esas actividades tienen que tener una continuidad, tienen que trabajar con todos. Aquí no podemos solamente pensar en que tenemos que buscar prevenir con los jóvenes que están en riesgo. Justamente ayer estaba y esta semana estamos en 3 graduaciones de un programa supremamente bonito que sacamos en la asesoría de paz, que se llama Yo no parí para la muerte, y es un programa donde logramos entender, estábamos haciendo un trabajo de líneas imaginarias y yo le preguntaba a los muchachos qué pasa si la mamá de su enemigo viene y merca aquí en esta miscelánea, y los muchachos me decían, no, si la cucha viene sola no pasa nada, uno con la cucha no se mete. Si viene con el pelado, pues puede haber problemas, pero si viene sola no se mete. Pero después en otro ejercicio le preguntábamos a las mamás, ¿qué pasa si el muchacho llega con una libra de carne o con 2 bolsas de leche? Usted le pregunta de dónde sacó la plata y tampoco, y eso da tristeza, y ahí es donde vamos alimentando esa cadena de cómo los pelados se van metiendo, pero con una permisividad también de los padres y con una situación muy cómoda de los padres, de decir, no, es que eso es responsabilidad del gobierno, es que no, aquí no todo tiene que ser responsabilidad del gobierno, aquí hay que entender que la paz la construimos todos,
que todos tenemos responsabilidad, que los profesores tienen responsabilidad, que los niños en el colegio tienen responsabilidad. Nosotros por eso permanentemente hacemos campañas de promotores de paz en los colegios. Hicimos ese análisis y hoy en día estamos graduando, este año vamos a graduar cerca de 500 madres en Yo no parí para la muerte, pero es para entender que ellos no trajeron a sus hijos al mundo ni para que salieran a la calle a matar, ni para que se los mataran. También hay que trabajar con jóvenes, obviamente hay que meterle policía, hay pelados que ya están muy metidos y que toca meterle autoridad al tema, pero ojalá ese fuera el último recurso. Pero sí es entender que todos tenemos responsabilidad en este proceso de paz, todos tenemos la responsabilidad en construir paz, pero que tenemos que soñárnosla también, que tenemos que pensar que es posible, que tenemos que empezar a pensar, dejar de pensar en guerra y pensar en paz, que tenemos que empezar a pensar en positivo. Hay otra campaña que estamos sacando esta semana en redes sociales de frases, de mensajes. La gente cree que esos simbolismos no funcionan y esos simbolismos funcionan, en los niños funcionan mucho. La personería esta semana colgó un telón gigante en la alcaldía, después de un proceso con cerca de 5.000 niños que estaban pintándose la paz, un tema supremamente lindo, y yo creo que esos son los escenarios que permiten que la gente empiece a pensar que vivir de otra forma sí es posible y pero creo que se puede. Pero usted está tocando un tema, doctor Tascón, muy importante. Mire, usted está diciendo, yo no parí para la muerte. Esto me permite pedirle que nos amplíe. Las madres de los sicarios, no solo de Cali, sino del país en general, se hicieron famosas porque por lo menos en la zona antioqueña y paisa, antes de que el muchacho sicario se fuera a hacer el mandado de matar a alguien, le echaba la bendición y se lo encomendaba a la Virgen Madre Auxiliadora. Las maras en El Salvador y en Centroamérica han sido el producto de la descomposición de esas barriadas juveniles y campesinas, urbanas y rurales de El Salvador, que fueron creándose y regándose por Honduras, por Guatemala, por todas partes, y casi que se volvieron inmanejables. Y todo descansa, en mi opinión, para que usted por favor nos lo amplíe o nos lo corrija, en que también a veces la gente muy pobre se ampara en su pobreza para esconder esa especie de cinismo moral en el que hemos caído, de que es que como soy pobre, pues si me toca comer, yo cierro los ojos con tal de que me llegue la comida a la casa. Oiga, y complementándole eso, José Alberto, esta semana vi que detuvieron una madre de familia que llevaba en sus genitales marihuana para su, ni siquiera para el hijo mayor, no, para un niño que estaba en Valle Lili. Así es. En eso es justamente lo que hemos querido mostrar con Yo no parí para la muerte. Sí hay una permisividad, y aquí no hablemos de que solamente los jóvenes, porque es que aquí hay bandidos estrato 3, estrato 4, estrato 5, aquí también el pelado que está con una niña muy bonita y hemos dicho, los padres perdieron el control y cada vez van perdiendo más el control sobre sus hijos, sobre las amistades, y están dejando todo en manos del colegio además, y aquí nos tenemos que olvidar que el colegio es el encargado de educar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo? Y de los computadores. Y de los computadores. Y entonces las redes sociales hacen unas cosas increíbles. A través de las redes sociales se generan unos conflictos urbanos impresionantes, además de la trata de personas, que ese es otro tema terrible, pero que se aleja un poco del conflicto armado, aunque ahí hay víctimas en el marco del conflicto de este delito. Pero sí es entender, aquí dejamos, yo me acuerdo cuando uno estaba chiquito, que si a usted el señor de la tienda le devolvía 10 pesos de más, pues madre, a mí, perdón la palabra, pero a mí mi mamá me llevaba de la oreja a devolverle esos 10 pesos, y era de la oreja y a pedirle disculpas al señor por haberme llevado los 10 pesos, y era un tema terrible. Estaba también el tema de no reciba un solo dulce en la calle, ni un dulce, uno no lo dejaban recibir un confite, como decían en mi casa, en la calle. Ese tipo de cosas se han ido perdiendo, nos hemos ido escudando, repito, en que los profesores del colegio son los encargados de educar a nuestros hijos, nos hemos ido escudando, y ahí sí hay que reconocer también que hay unas fallas por parte del Estado y que hay que incrementar esa capacidad institucional. También es cierto que hoy en día las mujeres trabajan a la par de los hombres, hace años era más común ver las amas de casa criando sus hijos, eso es una realidad, y eso implica un reto para el Estado de incrementar esa capacidad institucional de mantener ocupados a los niños, eso también hay que reconocerlo. Sin embargo, la mamá y el papá tienen que llegar a la casa a ver cómo van las tareas, a ver qué está haciendo. Uno aquí se va a las comunas 14, 15, 16, 21, la comuna 20, perdón, y usted ve los niños desde los 4 años corriendo solos por las calles,
sin ningún tipo de control, y esos son los temas que van permitiendo y se sientan a ver cómo los otros niños fuman marihuana, los de ya 9, 10, 11 años fuman marihuana. A mí me ha tocado ver niñas que con un término que a mí me causó un dolor impresionante, y yo me recargo por 10.000 pesos, y ese recargo era para hacer actividades sexuales, y estamos hablando de una niña de 12 años. Pero ¿dónde está la mamá también de esa niña? ¿Dónde está el papá de esa niña? Y ahí tenemos que empezar a recuperar esa fortaleza y esa responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Tenemos que dejar perder ese imaginario. El Estado tiene que apoyar, pero la responsabilidad tiene que estar sobre los ciudadanos, y la construcción de la paz sea desde el interior de cada uno. Doctor Tascón, como dice el doctor Montoya, hace años nos decía: no reciba un dulce, devuélvalo, no comes, ver y no tocar se llama respetar, y cosas de esas. Pero también se ha vuelto lugar común que nos volvimos una sociedad reclamante de derechos y no dispuesta a cumplir obligaciones, no dispuesta a entender que un derecho es correlativo a un deber. Entonces, aquí todo el mundo, el delincuente mayor, cuando lo pillan, es que yo tengo derecho a tal cosa, pero no entendemos que todos tenemos deberes, y eso pasa desde la madre del más pobre hasta la gente más alcurniosa. Pero hay un papel importante: los educadores y los comunicadores. Los educadores, el profesor más sencillo, en la escuela más pobrecita de cualquier zona de Agualanco de la Era, afecta con su discurso y con su comportamiento mínimo 200 criaturas diarias, 200 mentalidades, conciencias. Y un comunicador como usted, como yo, como tantos que existimos, hablando ante un micrófono, escribiendo ante un papel o hablando ante una cámara de televisión, afectamos muchas mentalidades también. ¿Hasta dónde nuestra responsabilidad? Por supuesto, José Alberto, que muchos micrófonos son incendiarios, y eso lo hemos visto a través de la historia. Nerón se paró en el estrado romano y pidió meterle candela a Roma por las 4 puntas, como una salida a la problemática interna. Nosotros no podemos sencillamente incendiar Colombia porque nos convertimos en víctimas de una cultura mafiosa que arrolló todas las entidades del Estado y permeó todas las estructuras, tanto económicas, religiosas, culturales, sociales, etcétera. Y eso generó un hábito hoy día en las gentes del país, hasta el punto que en un principio para nosotros era una dicha que un traqueto, comúnmente llamado, viviera de vecino nuestro. Pero cuando ya el traqueto se enamoró de nuestra hija y se la llevó sin pedir permiso, entonces comenzamos a ver que el tema no era bueno. Esa misma situación es la que se viene repitiendo cotidianamente. Y el mismo Borges decía: ayer vinieron y tocaron tu puerta, yo no salí, y hoy tocan la mía, y ya no hay nada que hacer. Si el Estado colombiano no asume una responsabilidad precisamente para hacer posible primero el cambio de cultura, porque es que lo más grave que tiene el país es que hay que desvanecer y quitar del escenario natural, social, político y cultural esa cultura del narcotráfico, del enriquecimiento fácil y de creer que los colombianos tenemos que solucionar nuestros problemas de vida entre un día y una noche. Y entonces por eso vemos que hay cualquier cantidad de personas que aspiran a llegar al Estado colombiano, cualquier cantidad de personas que quieren volverse concejales, diputados, congresistas, qué sé yo, porque ven allá como ese botín donde van a solucionar sus problemas, e inclusive invierten para llegar a ello. Pero también hay gentes muy loables, y yo diría que son muchos más, y de ahí que se haya construido la frase que somos mucho más los buenos que los malos. Pero desafortunadamente manejan la sociedad ese pequeño núcleo de personas que solo pretenden el mal, porque les genera unas muy buenas cantidades de riquezas. Pero toca usted el elemento que es más condicionante y es más importante, y que a veces nuestros gobiernos no lo usan para hablar peyorativamente, y es que nuestra sociedad arranca precisamente por las estructuras educativas y de información, hasta el punto que a estos micrófonos se les llamó el cuarto poder, porque pueden en un momento dado producir en la sociedad
unas fortalezas positivas o negativas, pero más importante que eso es la formación de ese ser que arranca precisamente en los bancos de las escuelas y colegios, que es allí donde el Estado tiene que legislar, pero nosotros, como somos esnovistas, entonces, es que en Chile la educación acabó con ciencias cívicas, es que en Estados Unidos el derecho de los infantes es hacer lo que les dé la gana, y entonces aquí vamos copiando todo eso, y lo vamos incrementando en nuestra cultura y en nuestra formación. Entonces, anteriormente, José Alberto, a nosotros nos enseñaron el catecismo del Padre Astete, que eran formas de vida. Nos enseñaron las normas de educación cívica a través de la cartilla de Carreño. Nos enseñaban que los seres humanos tenemos que tener palabra. Eso se acabó, ya hoy ni siquiera escritura pública. Y todo este tipo de cosas que eran buenas, las terminamos quitando sencillamente porque creíamos que con lo que estábamos implementando de otros países era lo mejor, pero hemos visto que ha sido los constantes fracasos. ¿Y por qué? Porque los implementamos exactamente cuando ya comienzan en la cresta del descenso. El tema de la salud, el tema de la educación, inclusive las mismas formaciones de nuestros jóvenes la tomamos en el rezago. Y cuando ya nos damos cuenta de los fracasos que han generado en esos países, ya no hay tiempo de retorno. Y tenemos que mantenernos en ello hasta lo que está pasando hoy, como es el caso de la salud. Implementamos una ley 100 que realmente lo único que hizo fue convertir a la salud en un negocio. Implementamos la ley de la educación, que ha convertido la educación en un negocio. Terminamos quitando la responsabilidad del Estado en esa materia, pero también falta, José Alberto, que nuestros docentes, nuestras directivas de las instituciones educativas entiendan que el posconflicto a ellos los necesita fundamentalmente como la mejor herramienta para reorientar esa cultura en los menores, que realmente ser delincuentes no es lo mejor, sino que una formación decente puede llevar al país no solamente a su desarrollo, sino catapultarlo a un buen vivir. Doctor Montoya, en línea con lo que estaba reflexionando el doctor Tascón, desde la oficina que usted dirige, ¿qué coordinación se está dando, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, con toda la plataforma educativa, con el magisterio, con el sindicato o los sindicatos de los maestros, con los medios de comunicación? Esto se lo pregunto por lo que él está diciendo y porque además, definitivamente, y creo que usted lo dijo al principio también, a veces pareciera que lo que más afecta a la violencia del país es en la confrontación con la guerrilla, y eso no es cierto. A la hora de las sumas, la violencia del país es de otro origen y de otra naturaleza. Esta es, pero no es al final de cuentas la mayoritaria. ¿Qué se está haciendo o qué se debiera hacer a juicio suyo para que sean consistentes las propuestas, no solo de aclimatación de la paz, sino de, ¿cómo se llama?, de cultivo de la paz en la cultura y en la conciencia de la gente? Yo creo que hay un reto grande que tienen las administraciones locales. Lo mencionaba hace poco en una entrevista en un diario, y es, aquí se ve mucho que cada quien tira para su lado. Y creo que llegó el momento en que las secretarías, más allá de ver qué filiación política tiene el secretario de turno o el alcalde de turno, tienen que trabajar de manera articulada. Aquí tenemos que dejar de seguir trabajando cada quien por su lado, gobierno con sus temas de policía, educación con sus temas adentro de las aulas, cultura por otro lado con sus temas de música, de canto, de baile, nosotros con temas de líneas imaginarias. Aquí tiene que haber realmente un trabajo articulado que permita que esto, como lo decía anteriormente, que trascienda de administración en administración. Ahí está uno de los retos. Creo que ahora otro de los grandes retos que tienen el gobierno entrante, sea quien sea, es que ahora sí se está hablando de paz. Cuando entraron las actuales administraciones locales no se hablaba de paz. Eso quiere decir que no quedó nada incluido en los planes de desarrollo. Lo que no está en un plan de desarrollo no sirve para nada. Lo que no está en un plan de desarrollo no tiene plata, y lo que no tiene plata es muy difícil de trabajar. Aquí trabajar por gestión es realmente complicado.
es entender la importancia que tienen las entidades o las dependencias que trabajan con población vulnerable, que trabajan temas de prevención, que deben ser inyectadas con recursos. Yo recibí la asesoría de paz con 3.500 millones de pesos. Eso no es nada, eso son 2 pesos en realidad. La estoy entregando con cerca de 9.000 millones de pesos. Eso es un incremento grande, pero tampoco sigue siendo un presupuesto muy pequeño para una ciudad como Cali, con la problemática que tiene una ciudad como Cali. Y creo que hay que seguir trabajando, en incluir en planes de desarrollo. También lo hablaba con el doctor Jaramillo y le decía, es importante que ustedes como gobierno nacional, casi que, sí, entendiendo, respetando la autonomía de los mandatarios locales, pero casi que ustedes le entreguen por lo menos 5 o 6 puntos del plan de desarrollo que deban quedar incluidos en todas las alcaldías, tal vez, y sobre todo en las alcaldías de ciudades capitales que van a ser los centros de atención. Hubo temas muy preocupantes. Naciones Unidas no nos incluyó dentro de las 125 ciudades priorizadas del posconflicto. ¿Quién sabe en qué estaban pensando? Son maravillosos para inventarse cosas en todas partes del mundo, pero ¿cómo queda Cali? Claro. Como le decía ahorita el doctor Tascón, Cali va a ser la capital del posconflicto, eso no le quepa la menor duda. Nosotros somos el área estratégica del suroccidente colombiano donde se concentra cerca del 60% de todas las personas que están involucradas en el conflicto armado en Colombia. Entonces, hay que invertir recursos, hay que crear políticas realmente que estén diseñadas, sobre todo yo hago mucho énfasis en la prevención. Tenemos que trabajar ese tema de seguridad urbana, pero quitarnos el imaginario que aquí se arregla todo con más y más y más policías. Son muy buenos, ojalá los viéramos en muchas esquinas, maravillosa la labor que hacen, pero aquí más que el castigo tenemos que ir realmente a la prevención y a empujar a estos muchachos a que salgan adelante. Antes de seguir adelante, en los medios de comunicación en este momento está circulando la información de la confirmación de la presencia de Timochenko en La Habana, Cuba. Esto significa que sí estamos a puertas de tener una noticia trascendental en el proceso de negociación en La Habana entre el gobierno nacional y la comandancia de las FARC. Hoy, rumbo a Estados Unidos, el presidente Santos se presume que es posible que también haga escala en La Habana, y ya se tiene confirmación de que Timochenko está en La Habana. Esto indicará que definitivamente hay importantes noticias que conocer en las próximas horas. Sigamos adelante, doctor Montoya, para seguirle alando hilo a su discurso. Usted decía, a veces uno ve niños de 4 años en la calle a cualquier hora de la madrugada o de la noche. Yo también los he visto, eso es cierto. Por ejemplo, los niños de las mujeres que son recicladoras. Nosotros hemos trabajado con recicladores en la organización y sabemos que la mujer recicladora se levanta o se va de su casa a las 3 de la mañana porque ella va adelante de la ruta del carro recogedor, y esa mujer va llegando a la casa otra vez como a las 2 o 3 de la tarde, y muchas no tienen ni quien acompañe a los niños, ni una institución donde los reciban, nada. Esos niños quedan allí y a las 6 de la mañana están en la calle hasta las 2 o 3 de la tarde al garete. Esto para decirle algo. En Agua Blanca nosotros hemos conocido por lo menos la Escuela de Música de Cepaz. Eso es una maravilla en nuestra opinión. Pero también conocemos que hay muchas escuelas deportivas. A propósito, el alcalde Guerrero ayer con el presidente de la Fundación del Real Madrid iba a ofrecerle a Alexis Viera que fuera asesor de las escuelas de formación deportiva. Invertir en cultura, invertir en deporte con los niños. Yo sé que a veces la urgencia lo presiona a uno y no hace lo importante, pero si queremos un trabajo de largo aliento, habría que crear niños de 4 años, de 3, de 5 años y meterlos en proyectos culturales, en proyectos deportivos, porque ahí se los estamos quitando de las garras a la delincuencia. ¿No cree usted que debiéramos de invertir mucho en esos campos? Completamente de acuerdo, pero reitero, articuladamente. Eso implica que el niño en el colegio esté pensando en paz. Eso implica que se estén aplicando la cátedra de la paz en los colegios. Eso implica que el niño salga del colegio y tenga una actividad posterior en las tardes en los colegios donde no hay jornada única. En los colegios donde hay jornada única, que se incentiven estas dinámicas culturales y deportivas y de otros, gastronómicas, en fin, aquí tenemos que pensar en que el niño tiene derecho a soñar. Aquí no todos tienen que ser futbolistas, ni todos tienen que ser cantantes de hip hop. Tenemos que ampliar esa oferta que le podamos entregar a los niños
como mecanismos de uso de tiempo libre, que realmente es necesario. Pero es muy importante, y tú lo mencionabas ahora, el papel que juegan los medios de comunicación. Ese es un tema fundamental aquí, y es una crítica para todos. Yo pongo el ejemplo, aquí llevábamos un año entero trabajando con un tema que fue supremamente visible en la ciudad, que fue el tema de los emberas. Llegaron los medios de comunicación el día que se murió una bebé. Sí, así es. Entonces, y ahí se aparecieron todos. Eso se llama amarillismo periodístico. Exactamente, ahí se aparecieron todos. Pero yo convoco a una graduación de Yo no parí para la muerte. Y no vamos. No va sino medios de la Alcaldía de Cali. Correcto. La única cámara que se acerca a un espacio de esos es medios de la Alcaldía de Cali. Y debo reconocer, a mí, dentro de la Alcaldía, de los que mejor me va con los medios. Yo entrego cartillas, yo tengo una campaña que se llama Desármate y medítele a este cuento, donde también estamos buscando simbólicamente, uno, que los niños escriban y pinten, pero dos, que hacer ese canje de juguetes bélicos por lectura. Y yo he logrado, con el apoyo del equipo de comunicaciones, que los medios se interesen un poco más y cada vez salen más cosas, en fin, pero en términos generales las noticias buenas venden muy poco. Las noticias malas venden muchísimo, pero ahí tiene que haber un esfuerzo por resaltar. Aquí hay una cantidad, nosotros tenemos un concurso de barrios y vecinos calidosos. Uno no se imagina la cantidad de gente en Cali que está trabajando por la paz, calladito, trabajando con esos muchachos, esos directores de escuelas urbanas de danza, esos profesores de fútbol que se levantan desde las 8 de la mañana a chupar sol hasta las 3 de la tarde por 2 pesos, muchas veces sin un peso, pero solamente por trabajar con niños que los quieren sacar. Esos son los esfuerzos que uno tiene que mostrarle a la gente, no los de la administración. Yo estoy cumpliendo mi obligación, ese es mi trabajo y por eso me pagan, pero la ciudad está absolutamente llena de apóstoles laicos, de apóstoles y de héroes, realmente de héroes, porque eso es lo que son, que se le miden todos los días a construir paz y a trabajar por los niños y por las niñas de esta ciudad. Ojalá los medios de comunicación salieran a la calle a buscar realmente esos héroes, y estoy seguro que eso fomentaría mucho más esa construcción. Nos estamos acercando al final del programa, doctor Montoya, pero quiero pedirle a usted que en su condición de asesor de paz de esta administración y de experto en la problemática, en la temática de la paz, nos diga a su juicio cuáles deberían ser los énfasis de la próxima administración. Díganos 2 o 3 programas o políticas públicas que usted cree que deben ser impajaritables, que se deben promover para mantener este proceso de consolidación. Yo creo que ahí uno es lograr realmente la articulación de la atención a la población vulnerable de la ciudad. Yo desde que llegué hace muy poco a la administración, yo no voy a alcanzar a cumplir 2 años con la administración, pero yo creo que aquí debería haber una Secretaría de Derechos Humanos y Cultura de Paz que permita tener los recursos suficientes, la capacidad administrativa, la capacidad de ir a sentarse a Bogotá a gestionar recursos, y que permita realmente, una de las cosas que a mí más me da dolor de la gente en situación de vulnerabilidad es que la peloteemos. Y es que realmente la gente en situación de vulnerabilidad se sienta atendida por una dependencia que le brinde todos los servicios, y que sea responsabilidad de esa dependencia articular con las otras, articular con salud, con educación, con cultura, con lo que necesite, pero que aquí a la gente pobre y en situación de vulnerabilidad esté bien atendida y esté atendida con calidad. Incrementar los recursos en prevención. Yo creo que el fuerte que tiene que hacer, las cámaras son maravillosas, incrementar el número de policías, pero aquí hay que trabajar realmente en prevención, que abarque niños, jóvenes y padres de familia. Yo creo que ahí, en términos de paz, podríamos hablar de otra cantidad de cosas que uno conoce, movilidad, en fin, todo lo que la ciudad, esto es una ciudad muy, muy grande que requiere mucha atención en muchos frentes, pero en términos de construcción de paz yo creo que ahí está el reto, y sobre todo de oportunidades de trabajo. Es muy triste ver, porque es real, no solamente porque me lo dicen a mí los jóvenes en los barrios, sino porque yo sé qué pasa. Aquí los empresarios reciben una hoja de vida que tiene la dirección en Siloé, que tiene la dirección en Potrero Grande, y qué pesar, pero ni siquiera se dignan a leer el número de teléfono, y de ahí para abajo no leer una información más. Si tiene una dirección en uno de los barrios vulnerables de la ciudad, los desprecian inmediatamente, y eso es un tema de discriminación que no se puede presentar en una ciudad como Cali. Doctor Tascón, usted ha escuchado los 3 énfasis que propone el doctor Montoya: una Secretaría de Derechos Humanos y Cultura de Paz, que tenga presupuesto, que tenga capacidad de gestión directa.
programas de prevención con énfasis en los niños, en los jóvenes y en los padres y madres de familia. Y lo tercero, inclusión laboral, o sea, que los empresarios abran o abramos las puertas para que de verdad dejemos de ser retóricos y nos volvamos concretos. Pues hombre, José Alberto, es que esos son los tres elementos con los cuales nace precisamente el conflicto armado en Colombia. Y yo le agregaría eso, la tierra en Colombia, que ha sido secuestrada también por muchos de estos empresarios y muchos de los terratenientes del país. El mismo Estado, fíjese usted que el origen de la guerrilla nace es precisamente solicitando la reforma agraria que no se ha hecho en Colombia. Han hecho remedos y de pronto reparten pedacitos de tierra por allá como en los llanos orientales para determinados ricos del país, ni siquiera es para los pobres. Y ese es otro cuarto elemento, diría yo, que hace falta tenerlo en cuenta en este ajedrez en la que se está jugando precisamente la paz del país. Y efectivamente, si no redistribuimos la tierra, y en esto tienen que poner la mano los terratenientes, claro, es que tienen tierras que hoy ni siquiera las cultivan, las alquilan. ¿Eso es el derecho a la propiedad? ¿Es el derecho para tener un país en condiciones viables? Es el análisis que de pronto nos tenemos que hacer los colombianos. Y ojalá, porque es que yo sí veo con mucha poca sensatez lo que pasa con los ricos del país. Es que a ellos les gusta la paz, pero no invierten en ella. Les gusta la guerra y en esa sí invierte. Fíjese usted las contradicciones que hay. Porque cuando Uribe llega al gobierno y pone el impuesto de la guerra, y nos lo sacaron a la brava además, los que queríamos y los que no queríamos. Pero habían algunos que se sentían felices aportando dineros para la guerra, cuando sabíamos que exactamente los iba a ellos a involucrar en el problema, como efectivamente lo ha sucedido. Pero creo que esos tres elementos que se han hablado, el día que le demos realmente participación en las empresas, que dejemos la discriminación en Cali, por ejemplo, para la gente que vive en la ladera y la que vive en el distrito, el día que lleguemos en Colombia a hacer la redistribución de la tierra, el día que creemos zonas de inclusión y que miremos a los demás como debe ser, créame que hemos dado el paso más importante. Y lo que se está diciendo hoy precisamente en La Habana es que allí el presidente Santos y el jefe máximo de las guerrillas colombianas, Timochenko, van a decir cuándo se firma definitivamente el Tratado de la Paz, y eso sería la mejor noticia que hemos recibido los colombianos en 50 o 60 años de conflicto. Bueno, doctor Montoya, el tiempo se nos está acabando, pero yo quiero comprometerlo, si me lo permite. Necesitamos que usted nos acompañe con alguna frecuencia en este programa, máximo ahora que todo indica que entra en recta final este proceso de negociación, porque hay que hacer pedagogía de la paz. Sí. Y la pedagogía de la paz es indicándole a la gente qué cosas concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, a mí me encantaría que con alguna frecuencia usted pudiera venir a nuestro programa y nos explicara ya con más detalle ese programa de No nací para... No parí para la muerte. No parí para la muerte. Ese es un programa que solo la frase ya tiene una carga simbólica, un mensaje filosófico, un desafío para las mujeres que están viendo que por la pobreza están condenando a sus hijos a que vivan en la esfera de la muerte. Pero como ese y otros más programas que usted tiene, que vayamos mostrando a la gente caminos, porque mucha gente quiere hacer cosas, pero a veces no sabe cómo hacerlo, o no se atreve, o le parece que eso es muy difícil, y puede ser que se junten 3 o 4 de una comunidad o de un grupo de empresarios y ahí salga una pequeña brota de semilla para la paz. No, claro que sí, para nosotros es una oportunidad poderle mostrar a la ciudad, contarle qué se viene haciendo, invitarlos a que participen. A la larga nosotros nos vamos en 3 meses, nosotros ya esta administración se está acabando, cada torero con su cuadrilla, y el otro año llegará un nuevo asesor de paz y un nuevo equipo a esta ciudad. Pero creo que sí es importante hacer visible, no que sigan con los mismos programas que nosotros llevamos, les pueden cambiar de nombre, eso es lo de menos, pero es sí entender que hoy en día hay una administración más cercana a los jóvenes. Yo creo que aquí se han logrado unos puntos importantes. A mí me encanta irme a las 10 de la noche para Siloé, sentarme a oírlos cantar y bailar hip hop y todo, y hacer grafitis. Yo creo que esa cercanía se ha ido ganando una confianza que realmente no existía en lo que son las administraciones.
porque aquí no se habla de Felipe Montoya, aquí se habla de la alcaldía, uno va en representaciones de la alcaldía municipal, y es aprovechar esos espacios de confianza, y es aprovechar que como te lo mencionaba antes, hoy en día hay unos avances importantes en cuanto a los medios de comunicación en mostrar lo que se está haciendo, en mostrar lo positivo. Se debe continuar con ese reto, y este es un espacio maravilloso. Yo con gusto, siempre que me inviten, vendré aquí feliz de la patada, como decía mi mamá, a conversar sobre el tema y a contarles sobre todo. Queda invitado para que en estos 3 meses que faltan venga varias veces y alcancemos a dejar muchos elementos demostrativos de lo que se puede hacer. Amables televidentes, recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía. Si usted es un ciudadano que actúa, entonces usted está defendiendo la democracia, está defendiendo una sociedad más inclusiva, una sociedad que tenga mayores posibilidades de tener un futuro común para todos y para todas. Y muy importante, no creemos en el periodismo de sangre, no creemos en el periodismo amarillo, no creemos en el periodismo del dolor, del morbo, creemos en ese periodismo que intenta dejar algunos elementos de información y de formación para las personas, para los ciudadanos, que puedan encontrar que buscando entre el pajar de tanta información y tanta noticia, hay, como ya lo dijo el doctor Felipe Montoya, mucho héroe urbano y rural que todos los días se levanta sin descanso a construir de verdad para Dios la paz de este país. Buenos días. Siga al revés, vota conciencia por Cristian Garcés. Tu voto es por Cristian. Si quieres justicia, con Cristian. Castigo al corrupto, con Cristian. Porque los honestos somos más. Salvemos al Valle. Cristian Gobernador.